Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este martes 20 de diciembre de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ayer se publicaron 2 providencias judiciales para la eterna vergüenza del Poder Judicial en Colombia. Un auto del Consejo de Estado admisorio de una demanda contra el plebiscito, donde dice que el plebiscito lo ganó el no porque la gente estuvo engañada por ellos mismos. Como no estaban de acuerdo con la doctora Lucy Janet Bermúdez, me parece que se llama esta consejera, que no sé a qué horas la nombraron en ese cargo, y de dónde venía y cómo puede ser consejera de Estado una persona así, resolvió que como los del no tenían razones distintas de los del sí, era porque los del no estaban engañados. Entonces, como estaban engañados, ella admite la demanda, no decreta la suspensión provisional. ¿De qué va a decretar la suspensión provisional? ¿De una elección? ¿De una votación? ¿Y eso cómo es? Pero bueno, en todo caso, le da órdenes a la Corte Constitucional para que falle rapidito y para que sigan adelante con este proceso de infamias. Eso por parte del Consejo de Estado. Esta señora pues pasará a la historia universal de las grandes estupideces judiciales. Pero el Consejo de Estado dicta una sentencia que sencillamente produce ganas de llorar, o una mezcla de ganas de llorar y de repugnancia, de asco. No se refieren para nada a los temas centrales que tenían que considerar, sino que se van pues por las ramas, hablando de la manera como esta reforma a la Constitución no sustituye la Constitución, sino queda intacta. Una Constitución que acaba con la iniciativa parlamentaria. Una reforma constitucional a la que no se le puede, los parlamentarios no pueden decir sino sí o no, de acuerdo a las propuestas que presenta el presidente de la República previa aprobación de las FARC. Nada de eso consideran en la Corte Constitucional, nada lo estudian. Y el famoso fast track le parece supremamente bien, además porque es transitorio y las facultades extraordinarias del presidente de la República son muy precisas, porque como están acotadas por lo que haya que hacer en materia de desarrollo de la paz, lo que lo comprende todo, como cualquiera lo puede entender, pues entonces esas son las precisas facultades que tiene el presidente de la República para dictar todos los actos que le venga en gana dictar, salvo que la comisión de seguimiento se lo impida, porque le tiene que consultar primero a la comisión de seguimiento. ¿Qué dice sobre eso la Corte Constitucional? Nada. La Corte Constitucional no dice nada de nada. Perdóneseme la expresión, pero me sale del fondo del alma. Unos pobres diablos con toga, disque de vigilantes de la Constitución Política de Colombia. Eso es una vergüenza. Eso se lo muestran a alumnos de segundo año de Derecho en Derecho Constitucional y da pena con ellos. Decirles, vea, es que estos son los magistrados de la Corte Constitucional de Colombia. ¡Qué vergüenza, por Dios! Recordando lo que eran los magistrados de la Corte Constitucional en su tiempo y sobre todo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los que fueron asesinados por el M-19,
es decir, por algunos de los parlamentarios de ahora, y asesinados por la mafia, es decir, por los antecesores de los que ahora están haciendo la paz. En fin, esto es Colombia, Pablo. Empezaron las sesiones extras con la ley de amnistía y con la participación de los voceros de la guerrilla, a los que parece que no les gusta que les digan que son voceros de la guerrilla, pero ¿y qué hacemos si son voceros de la guerrilla? Y a ese título están en el Congreso de la República y nadie sabe eso cómo se maneja. Y entonces allá están viendo cómo es este proceso de amnistía, que le va a dar perdón anticipado a todos los que no han sido juzgados y perdón a los que ya fueron juzgados y condenados. El proceso de indulto. ¿Qué es lo que va a salir de ahí? Cualquier cosa. En Colombia puede salir cualquier cosa de cualquier parte y del Congreso con más veras. La persecución a Andrés Felipe Arias. Esa es la paz de Santos. Andrés Felipe Arias estará con nosotros en la hora de la verdad. En el caso de Walid Macler, Santos dijo con toda claridad que no extraditaba a los Estados Unidos a Walid Macler porque no había tratado de extradición con los Estados Unidos. El tratado de extradición es para pedir a Andrés Felipe Arias. ¿Por qué le molesta a Andrés Felipe Arias? Porque Andrés Felipe Arias es un hombre mucho más capaz, mucho más inteligente, realmente ilustrado en las materias del Estado y especialmente en materias económicas, todas las que ignora dramáticamente el presidente Santos. Y como él es un resentido, él se muere de la envidia de todos los que saben más que él y son más que él, desde el punto de vista moral, desde todo punto de vista. Andrés Felipe Arias pues le habría dado paso a unas operaciones que hicieron unas personas por allá en Santa Marta para quedarse con más recursos para manejar problemas de agua, en lo que no tenía nada que ver Andrés Felipe Arias. Corruptela, la de Santos con la mermelada, eso sí es corruptela en grande, la que anunció varias veces, la anunció para la segunda vuelta, cuando dijo, no, es que no estábamos preparados, pero ahora sí estamos preparados, ahora sí, ténganse finos, porque para eso está la plata del gobierno. ¿Y qué tal en este caso de la campaña plebiscitaria? Lo que hizo para repartir recursos en todas las regiones y para regalar plata con tal de que votaran por el sí. Eso no es corruptela. La corruptela es la de Andrés Felipe Arias. Así estamos en Colombia como estamos en Venezuela. Hoy oiremos a Carlos Alberto Montaner hablando del tema de Venezuela, que es dramático. La oposición no puede estar más dividida. Logró dividirla su santidad el Papa, que interviene en política de manera descarada, intervino en favor de los Castro con Obama, lo convenció de que hiciera todas las estupideces que están haciendo con los Castro, pues con Castro, con Raúl, con el que queda, pero en su momento era con los Castro, con Fidel y con Raúl. Luego intervino en Venezuela en favor de Maduro y luego intervino en Colombia en favor de las FARC. El Papa Francisco, que merece toda nuestra devoción y todo nuestro afecto y toda nuestra obediencia como sumo pontífice cuando habla de doctrina católica, pero cuando habla de política, pues estamos en plan de igualdad, porque él es un ciudadano y nosotros somos otros ciudadanos que tenemos derecho a opinar. Y opinamos que el Papa se equivoca y se equivoca gravísimamente cuando se mete en asuntos políticos, traicionando la misión que tiene el pontificado. Vargas Lleras haciendo campaña en grande, pues esto ya empezó desde hace mucho tiempo con las famosas 4G, con las vías y con todas las cosas que está haciendo Vargas Lleras y que anuncia con bombos y platillos. Después de la decisión que se tomó en el caso de la línea, no volvió a salir con botas, ni volvió a salir con casco, para que nos explique qué fue lo que pasó con ese proyecto que debió haber terminado en noviembre pasado, es decir, hace más de un mes. Lo debíamos tener terminado.
y ahora se tiene que hacer una licitación a ver cómo termina por allá en el año 2018, después de que se vaya este gobierno. Pero en fin, Vargas Lleras está haciendo campaña política en grande. En Santander se unió con los Aguilar, padre e hijo. Quiere decir que los unió entre los dos, porque estaban francamente distanciados por circunstancias que el país conoce. Y ahora también en el Valle del Cauca está asociado con un representante llamado José Luis Pérez. Vargas Lleras haciendo descaradamente política desde la vicepresidencia de la República. Asesinado embajador ruso en Turquía. Esto es una cosa de una gravedad enorme. Parece que el asesino es de la policía turca y le metió unos balazos hablando de Alepo y hablando del Estado Islámico. Estado Islámico que también apareció en Berlín con un gigantesco camión que se dedicó a atropellar a la gente, algo parecido a lo que ocurrió, o algo parecido a lo de la Francia, en Niza, a lo de la Riviera Francesa. ¿Recuerdan ustedes el camión que se tiró sobre la gente? Pues era inspirado por el Estado Islámico y esta vez también 9 muertos, más de 50 heridos. Extra. Gran noticia. La Cancillería colombiana protesta por ataques de Maduro a ciudades colombianas. Maduro dijo que la ciudad de Cúcuta era una guarida de bandidos que se estaban apropiando de los billetes de 100 bolívares para después dar un golpe de Estado. Esas tonterías pues no se le ocurren sino a un ignorante y a un bruto como Maduro. Pero la emprende contra Cúcuta y, oh sorpresa, la Cancillería colombiana protesta. Eso no estaba en el manual de instrucciones. Contra la disidencia de las FARC sí puede haber bombardeos. Puede haber bombardeos y puede haber bombardeos obviamente en los campos sembrados de coca, que es donde se hacen estos bandidos. De manera que la coca, si es de las FARC, es buena y no pueden ser bombardeados los campamentos. Si la misma coca es de las Bacrim, es mala y sí pueden ser bombardeados los campamentos. En eso estamos. Esa es la lógica de este gobierno. La encuesta de Jan Haas. Jan Haas saca una encuesta ya muy entrado diciembre, donde aparece la favorabilidad de Santos en lo que aparece. Aparece que los colombianos no creen en el futuro del país. Aparece que los colombianos ven una situación económica dramática para el porvenir. Aparece que estamos llevados, según la encuesta de Jan Haas, que tiene la gran virtud de que se está haciendo semanalmente. Y semanalmente coinciden los datos, coinciden las informaciones. 3 bombardeos de Israel ayer en la Franja de Gaza. Jamás disparó primero, es lo que dice Israel. La ONU supervisará la evacuación de Alepo. ¿Ya para qué interviene la ONU? ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? Dejaron que Bashar al-Assad y Rusia destruyeran a Siria como les dio la gana destruirla. Lo de Alepo es una cosa criminal, dantesca, y entonces ahora la ONU interviene para supervisar la evacuación de la ciudad, de los muertos en vida, de los que van a salir corriendo de una ciudad destruida, vuelta 1000 pedazos. Manifestación de inmigrantes contra Trump en Los Ángeles, California. Pretenden repetirla el día de la posesión, pero esta vez en Washington. Shi Sun-sil, la amiga de la presidenta de Corea que le costó la presidencia, negó los cargos que se le hicieron. Y recordamos, para terminar, lo que dijo Juan Manuel Santos en el caso de Walid Maclen. Nosotros no tenemos un acuerdo de extradición
con los Estados Unidos. Walid Macled. ¿Recuerdan ustedes cuando vino lo de Walid Macled y dijimos Santos no se lo manda a Estados Unidos porque cuenta cómo es el cartel de los soles, cómo es el negocio de la cocaína en la frontera, cuenta, se lo van a mandar a Maduro para que Maduro lo entierre en vida? Dicho y hecho, exactamente eso fue lo que pasó. Estas pues nuestras noticias más importantes. En un minuto empezaremos su desarrollo. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 20 de diciembre del año 16, son las 6:20 de la mañana. El Conejo de Estado admitió una demanda en la que se acusa al Centro Democrático de difundir grandes mentiras que le permitieron obtener las mayorías en el plebiscito del pasado 2 de octubre, que buscaba refrendar los acuerdos de paz, pues según el contentoso administrativo hubo total tergiversación en la campaña del plebiscito. Los demandantes alegan que hubo violencia psicológica contra los electores, luego de analizar la información que se divulgó sobre el plebiscito que se votó el pasado 2 de octubre, cuyo fin era refrendar o no los acuerdos con los narcoterroristas de las FARC. El Conejo de Estado llegó a la conclusión de que la información que se suministró al electorado en la fase definitiva de la campaña reflejó una total tergiversación en muchos de sus aspectos neurálgicos del contenido del acuerdo sometido a votación el 2 de octubre de 2016. Así lo consideró la magistrada Lucillanet Bermúdez, la misma que perteneció a la nómina del exprocurador vallenato Edgardo Maya Villazón, y al llegar el doctor Ordóñez Maldonado fue removida de su cargo. Ahora y luego ejerció como juez del caso, por tratarse de una crucial decisión en donde el señor Yepes sostenía todo lo contrario y lo expresado. Ahora, sin inmutarse, cambia de jurisprudencia sin el más mínimo recato. ¿Qué podrá decirle a sus alumnos de facultad? Se preguntan conspicuos alumnos de Derecho. Pero, sin salirnos del tema, la señora Bermúdez es miembro de la sección quinta, a cuyo despacho llegó la demanda luego de que el Tribunal Administrativo de Nariño considerara que no era de su competencia. Por otro lado, en una sentencia de 86 folios, la Corte Constitucional resolvió que no es necesaria la refrendación popular directa y que el Congreso tiene la facultad de refrendar el acuerdo con los narcoterroristas de las FARC. En otras palabras, declara la exequibilidad de los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 1 de 2016. Doctor Londoño, tengo varios interrogantes para su señoría. La rama judicial a los pies de Santos y ¿cuándo se preocupará el contentoso administrativo de las mentiras de Juanpa en la campaña como aquella de que no habrá más impuestos? Bueno, son preguntas que le dejamos a nuestros oyentes, William, para que cada uno de ellos se forme una opinión de lo que está pasando. Lo cierto es que ayer salieron dos providencias judiciales, un auto de esta señora, que es una vergüenza, y una sentencia de la Corte Constitucional que salió a las carreras, a los vuelos, batiendo todos los récords que se había impuesto, con una sentencia deplorable, lamentable. Los que firmaron esa sentencia se deshonraron para siempre como juristas. Esa fue la verdad. Un salvamento de voto y unos salvamentos y otros salvamentos de voto que se opusieron a lo que estaba previsto allá, pero porque querían ser todavía más severos. Entonces, ¿qué dijo la Corte Constitucional? Un sartal de sandeces. Ahí no está dicho nada, ni ahí hay resuelto ningún problema. Solamente que supuestamente el fast track vale. Y entonces, asunto concluido. ¿Y qué pasa con las votaciones en bloque? ¿Y qué pasa con la pérdida de la iniciativa parlamentaria de los congresistas?
¿Y qué pasa con el golpe de Estado que supone que todo eso se tiene que someter a una comisión de seguimiento integrado por las FARC y el gobierno? La Corte Constitucional, por supuesto, no dice nada porque no tuvo tiempo de decir nada, entre otras cosas. Con razón, la magistrada Calle no se presentó ante el Congreso. Si era para explicar eso, tiene toda la razón. Eso no es capaz de explicarlo nadie. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, era solo una formalidad, pero los miembros del Colegio Electoral de los Estados Unidos, que está conformado por representantes de cada estado que fueron elegidos de acuerdo a la votación en las elecciones generales, sellaron ayer la victoria de Donald Trump en noviembre y lo ratificaron como el presidente número 45 de los Estados Unidos, que como bien saben va a tomar posesión el próximo 20 de enero. Sabemos que en el voto popular Hillary Clinton ganó por casi 3 millones de votos. Esto, sumado a la injerencia de Rusia en los comicios, pues ha sembrado controversia y dudas entre algunos sobre la legitimidad de la presidencia de Donald Trump. Había controversia, se esperaba que pudiera haber rebelión de algunos electores que se fueran en contra de Donald Trump, siguiendo las peticiones de miles de personas que les enviaron cartas pidiéndoles que a la hora de la votación del colegio electoral pues le dieran la espalda al magnate. Esto, sin embargo, no ocurrió. Ratificaron su victoria en las elecciones y Donald Trump lo celebró nuevamente vía Twitter, diciendo que esto se logró a pesar de la prensa. También Donald Trump, en un comunicado, culpó a terroristas islámicos del ataque en un mercado de Navidad en Berlín, que cobró al menos una docena de vidas, dejando a decenas de personas más heridas. La Casa Blanca dice que se trató de un aparente ataque terrorismo y Alemania sigue investigando lo ocurrido. Sin embargo, Donald Trump dijo en un comunicado, como les mencioné, que detrás de este ataque están claramente terroristas islámicos que continúan masacrando a cristianos y deben ser erradicados. Asegura que lo va a hacer con aliados que aman la libertad. Sabemos que Al Qaeda y el Estado Islámico han pedido a sus seguidores que usen camiones contra las multitudes. En otro comunicado también, Donald Trump condenó el asesinato del embajador ruso en Turquía a manos de un policía yihadista. Trump dijo que es una violación de todas las reglas de la civilización y que debe ser condenado de manera universal. También ayer otra noticia en torno a Donald Trump que sorprendió a los estadounidenses, y esta fue la confirmación de gente de su campaña de que durante el fin de semana Donald Trump se reunió en la Florida con el multimillonario mexicano Carlos Slim. Carlos Slim es uno de los principales inversionistas del diario El New York Times, al que Donald Trump criticó muchísimo durante la campaña, diciendo pues que claramente estaba en su contra y que estaba abiertamente mintiéndole a los estadounidenses. Carlos Slim y Donald Trump durante la campaña pues públicamente se criticaron el uno al otro de manera muy fuerte, y según se supo, esta reunión se dio luego de que uno de los más cercanos asesores y ex miembro de la campaña de Trump, Corey Lewandowski, hubiera ido a México a reunirse con Slim. No se sabe exactamente lo que hubiera ocurrido durante el encuentro, pero fuentes cercanas a Trump dijeron que el propósito de esta reunión habría sido abrir la comunicación entre ambos, entre Carlos Slim, el hombre más rico de México, uno de los más ricos del mundo, y ahora Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos. Sabemos claramente que Slim se opuso y fue muy crítico de las declaraciones de Donald Trump al abrir su campaña, asegurando que la mayoría de los mexicanos, que México no mandaba lo mejor de sí, que muchos de los mexicanos que venían acá eran violadores, criminales y pandilleros. Y hablando de inmigración, les cuento que varias ciudades, entre ellas Los Ángeles y Chicago, están creando fondos para defender legalmente a los inmigrantes
indocumentados en caso de que Donald Trump desate una persecución masiva contra ellos. Él dijo que iba a crear una fuerza de deportación al inicio de la campaña, pero ha ido moderando esas posturas, diciendo ahora que solamente va a perseguir, o que su blanco inicial va a ser perseguir a los indocumentados que tengan pasado criminal, una política bastante cercana a la que ha estado implementando hasta ahora la administración Obama. Sin embargo, confirmamos nuevamente que hay gran nerviosismo entre la comunidad indocumentada y que hay varias ciudades del país que están prometiendo apoyarlas. Aquí en California, la ciudad de San Francisco está incluso considerando una propuesta que le daría representación legal gratuita a los indocumentados en Corte de Inmigración. Aquí en Estados Unidos la Constitución le da derecho a defenderse a todos los acusados en cortes criminales, incluyendo a los indocumentados, pero este beneficio hasta ahora no se extiende a ninguna corte migratoria. Es lo que tengo por el momento, papi. Ahora regreso contigo al estudio. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muy bien, Donald Trump definitivamente es presidente de los Estados Unidos. El próximo 20 de enero recibirá todas las claves del poder de parte de Barack Obama, su contradictor y virulento contradictor. ¿Qué va a hacer en materia de inmigración? No se sabe, porque ha disminuido mucho el tono y el alcance de sus declaraciones iniciales. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. El proyecto de reforma tributaria entra a la recta final con la radicación de la ponencia definitiva para su discusión en plenarias de Senado y Cámara. El punto neurálgico, doctor Londoño, como siempre hemos dicho, es el incremento del IVA del 16 al 19%. El gobierno acogió las solicitudes de varios sectores que pidieron no incrementar la renta presuntiva al 4%, pero la mantuvo en 3,5%. De igual modo fue retirada la propuesta de gravar el gas natural. En contravía de lo que pretendía el gobierno, doctor Londoño, las personas naturales seguirán bajo el actual esquema de declaración de renta. Se mantiene la propuesta del monotributo para los pequeños negocios con un paquete de incentivos para evitar la evasión. Amanecerá y veremos. Con relación a la vivienda, no se tocaron finalmente las exenciones para la vivienda de interés social y prioritario, pero se le impone IVA a la venta de vivienda nueva superior a 800 millones de pesos. El 4 por mil sigue intacto, pero, doctor Londoño, hay una gran preocupación en algunas entidades sin ánimo de lucro que contribuyen al régimen tributario especial, pues la reforma deja en manos de la DIAN el reconocimiento de una entidad como perteneciente a dicho régimen. Todas aquellas entidades sin ánimo de lucro con ingresos superiores a 4.500 millones anuales, como por ejemplo todas las universidades privadas, tendrán que surtir nuevos trámites para mantenerse en el régimen especial. No en vano, tanto iglesias como universidades han sentado su voz de protesta. Estas últimas, a través de Ascun, insisten en que falta mucha claridad y se genera gran incertidumbre. Sugerimos al respecto leer los artículos 138 a 161 del proyecto de reforma. Doctor Londoño, hay una gran preocupación, además, con relación al gasto público en Colombia, pues no ha servido para generar condiciones de equidad. Los gobiernos siguen gastando de manera irresponsable, sin que sea claro el origen de los recursos. La ANDI insistió anoche en que se requiere una reforma constitucional urgente, donde todos los gobiernos que presentan un proyecto de gasto tengan que saber si cuentan con los recursos para financiarlo. El actual gobierno no tiene el más mínimo interés en ello. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Prosperidad para todos, reforma tributaria a la vista. Y el corazón de la reforma tributaria, el aumento del IVA. Lo demás es literatura. En esta ponencia o en la aprobación que sigue el primer debate, ¿hay algo sobre bebidas azucaradas o ese fue un...? No, señor, no ha sido incluido. Pues ya no puede ser incluido. Ya no puede ser incluido, pero los representantes Óscar Ospina, Víctor Javier Correa y Jaime Serrano radicaron una proposición aditiva al proyecto que reviviría ese impuesto. Tendremos que ver en los debates de Cámara y Senado qué ocurre con eso. Pero tendría que volver a las comisiones. El gobierno no puede
no puede correr con ese costo. La cuestión es de tiempo, hay que gravar a la gente, hay que gravar a la clase media. Les recordamos a ustedes que el impuesto a las ventas es el más inicuo, el más retardatario, el más injusto de todos los impuestos, porque lo paga por igual el potentado y el pobre de solemnidad. Cualquiera que compre un bien gravado, lo paga, y lo paga en igualdad de condiciones. De manera que se pierde todo sentido de la equidad, de la proporcionalidad, del decoro. El impuesto a las ventas es un impuesto salvaje. Pero como el gobierno está necesitado de plata, porque se robó la que había, ¿qué le vamos a hacer? Impuesto a las ventas, y vamos a ver qué más sale de ese batiburrillo que está montado en el Congreso de la República en estas sesiones extraordinarias. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad. Ayer fue uno de los días más duros para la democracia de este país, que cada día hace agua por cuenta del presidente Premio Nobel de Paz y la narcoguerrilla de las FARC, que en su afán por llegar al poder, que no de buscar la paz, lograron que la rama judicial les diera la bendición que tanto necesitaban en un auto del Consejo de Estado y una sentencia de la Corte Constitucional que daría vergüenza a cualquier estudiante de Derecho, que resolvió desconocer el poder del constituyente primario para que el Congreso enmermelado haga su santa voluntad, o mejor, haga lo que quiere la guerrilla de las FARC. Sobre la 1:30 de la tarde empezó en el Congreso la sesión conjunta de las comisiones primeras, donde se debatió lo que no necesitaba debate a fin de cuentas. Me refiero a la ley de amnistía e indulto para las FARC, que obtuvo el apoyo de las mayorías en el recinto, que poco o nada hicieron por cambiar la ley que contó, valga decirlo, con el apoyo de los voceros de las FARC, que asistieron a la cita de manera muy cumplida. Al final de la tarde, luego de resolver los impedimentos para participar en la votación y el debate, y ante los reparos por temas como la conexidad entre el delito político y el narcotráfico que presentó la bancada del Centro Democrático, único partido que se opuso a tramitar la ley con las FARC y el gobierno, se dio la votación que quedó de la siguiente manera: 15-0 en la Comisión Primera de Senado y 30-0 en la Comisión Primera de Cámara. Se dio así la aprobación de esa iniciativa que contempla beneficios de amnistía e indulto para las FARC y un tratamiento penal diferencial, dicen ellos, para los agentes del Estado. Al final de la vergonzosa sesión, los voceros de las FARC, el partido Voces de Paz, manifestaron su agradecimiento por el trámite que se le dio a esta norma, que arrancó con el adefesio jurídico llamado Fast Track. Tarde dura, muy dura para la historia de la democracia y el derecho en Colombia. ¿Para qué normas y procedimientos, y a fin de cuentas, con mermelada, puestos y amenazas, aprueban lo que necesita las FARC para llegar al poder? Pero además busquemos cuál es la norma que se refiere a un tratamiento diferencial para los agentes del Estado, porque no hemos sabido de eso, ni qué tiene que ver eso con una ley de amnistía e indulto por delitos políticos. Recuerde que aquí van a empezar a hablar también, doctor Fernando, de la justicia especial para la paz, donde van a entrar los profesores, los periodistas, los comerciantes, todo el país, excepto ellos. Bueno, pero concretémonos en lo que está pasando en este momento, que es la ley de amnistía e indulto. Usted dice que en esa ley de amnistía e indulto se habla de un tratamiento diferencial para los agentes del Estado. Yo quiero verlo, no sabía que eso estuviera comprendido en la ley de amnistía e indulto. Lo estudiaremos. Bueno, lo estudiaremos. En fin, como todo esto es a las carreras no hay ni tiempo de estudiar nada ni de saber nada. Esto es a los golpes, a los porrazos. Y la democracia colombiana, bien, gracias. Y el derecho del Congreso a examinar los temas, bien, gracias. Y el derecho de los colombianos a escuchar las discusiones que se hagan en el Congreso, bien, gracias. Y el derecho de los congresistas a modificar las propuestas del Estado, a ampliarlas, a restringirlas, bien, gracias. En fin, la democracia representativa en Colombia no existe. Dejó de existir hace mucho tiempo.